Mm, Me pregunto qué podría visitar hoy. Ya sabéis lo que toca hoy, ¿no? Si venís como yo con las entradas reservadas, paso 1. Buscad una señal como esta. Paso 2. Ignoradla. Os comento, esto está organizado como el culo. Además, venid con tiempo y preguntad más de una vez, porque igual os da respuestas contradictorias sobre dónde tenéis que recoger los tickets o cómo tenéis que entrar. Suponiendo que vengáis con reserva. Si no es tan fácil como ir a una taquilla que no sabéis cuál es. Algunas están reservadas para tickets con antelación y otras no, pero no os dicen cuál es hasta las 8:30, que es cuando abren las taquillas. ¡Muy divertido! Vencido el caos, entremos en el edificio. Lección 1. Esto no es un circo, es un anfiteatro. Los circos eran los lugares donde tenían lugar, por ejemplo, las carreras de cuadrigas. Algo como esto. Los circos romanos estaban muy bien para ver carreras, pero para, por ejemplo, luchas no iban muy bien porque la escena podía quedar muy lejos de los espectadores. Y como los romanos eran muy aficionados a ver gente pelearse e incluso matarse unos a otros, inventaron los anfiteatros como el Coliseo. Tras el incendio provocado por él mismo en el año 64 para despejar los terrenos, Nerón hizo construir aquí un lago artificial frente a la que sería su impresionante residencia, la Domus Aurea. Pero Nerón no caía muy bien y tras obligarle a suicidarse se intentó eliminar cualquier vestigio de su recuerdo. Su residencia se cubrió de escombros y donde estaba el lago se construyó lo que estáis viendo ahora. Juguemos un poco con la imaginación. Ronda el año 80 después de Cristo, y este imponente edificio de nada menos que 50 metros de altura acaba de ser inaugurado con 100 días consecutivos de juegos. Como ciudadano de Roma, tienes acceso gratuito. Una tablilla especifica el camino exacto que tienes que seguir por los largos pasillos ricamente adornados con estucos y mosaicos hasta llegar a tu asiento, de modo que no haya peligro de que las clases altas se mezclen con la plebe. Un inmenso toldo, llamado velarium, se agita sobre tu cabeza y te protege a ti y al resto de los espectadores del sol. Asciendes por la grada en función de tu clase social, a menor importancia, mayor altura, hasta llegar a lo más alto donde se ubicaban las mujeres. El emperador Augusto impuso esta separación entre sexos para evitar la promiscuidad habitual en los espectáculos públicos. Imagina la impresión de acceder a este lugar y sentir el rugido de 60.000 espectadores. Muy diferente a la que sin duda tendrías si estuvieras en el submundo que existía bajo la arena, donde gladiadores y bestias salvajes ocupaban los pasillos que hoy están a la vista a la espera de ser izados por diferentes mecanismos y que el destino decidiera si vivían o morían. Los espectáculos que tenían lugar aquí eran de lo más variado. Combates de gladiadores, cazas de bestias, los romanos llegaron a borrar del mapa varias especies de los territorios africanos que ocupaban, o batallas navales en las que se inundaba la arena. Los combates, eso sí, no siempre acababan con sangre. Los gladiadores eran caros y su muerte más. La lucha a muerte de todos los gladiadores en un espectáculo era considerado un signo de generosidad por parte del organizador. Como observaréis, no es difícil incluso a día de hoy hacerse una idea de las sensaciones que debió generar este edificio en sus días de esplendor. Aunque siempre hay algún detalle que puede sacarte de tus ensoñaciones. Mis amigos, no subáis por las paredes ni pintéis en ellas. Buen consejo, amigos romanos, buen consejo. Que ojo, lo triste es que han puesto el cartel porque seguro que alguien ha intentado subir por las paredes o escribir en ellas. Probablemente más de una persona. Los últimos juegos tuvieron lugar en el año 523, con el edificio ya casi en ruinas tras haber sufrido varios terremotos e incendios. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el Coliseo fue una inagotable cantera de materiales. Ese expolio dejó el edificio más o menos en el estado que contemplamos hoy. Recomendación, bueno, la misma recomendación de siempre. Venid tempranito, si podéis, antes de que abran, porque esto se llena de gente a una velocidad vertiginosa.
Además, si venís tempranito, al menos los días de diario, apenas hay colas para comprar entradas, o sea que tal vez no os valga la pena reservarlas con antelación. Solo si venís tempranito. Insisto, casi me caigo y me mato y dejo de grabar. Próxima parada, el Palatino y el Foro Romano. Queda aquí al lado y podéis entrar con la entrada que habéis comprado para el Coliseo. Es difícil hacerse idea de la cantidad de historia que está presente en este lugar. Podéis ver, por ejemplo, en la colina del Palatino, restos de cabañas del siglo VIII a.C. en el lugar en el que supuestamente comenzó a construir la ciudad Rómulo. También existen restos de la casa del emperador Augusto y la casa de Livia, su esposa, rodeadas ambas de varios templos. Para visitarlas, eso sí, hay que pedir cita previa. Domiciano amplió considerablemente la residencia imperial hasta ocupar casi toda la colina. Esta residencia comenzó entonces a conocerse como Palatium por estar situada en el Palatino. De ahí viene el nombre de palacio que utilizamos actualmente en casi todas las lenguas modernas. Séptimo Severo amplió aún más la residencia construyendo unas termas soportadas por grandes arcadas. Actualmente, en lugar de las termas, encontraréis una terraza con preciosas vistas de Roma que incluyen el Coliseo o el Circo Máximo. Después de que Constantino trasladase la capital del imperio a Constantinopla, la colina cayó en el olvido hasta el Renacimiento, cuando varias familias poderosas construyeron aquí sus villas y jardines eliminando una considerable cantidad de restos romanos. Hay una cosa que no os puedo transmitir con los vídeos y es lo bien que huele aquí en el Palatino. Es una maravilla. Al pie del Palatino encontraréis el foro, pero antes de empezar a visitarlo es importante que sepáis algo. Un consejito importante para cuando vengáis a ver el Palatino y el foro. Traed comida, porque vais a pasar aquí la vida. Aunque a día de hoy pueda parecer poco más que una acumulación de piedras, el foro es el origen de Roma como ciudad, ya que antes de aprovechar este valle otrora pantanoso, la zona estaba poblada por pequeñas aldeas de pastores situadas en las diversas colinas. Lo que veis aquí no son los restos de un foro, sino en realidad de varios. El foro original fue utilizado y ampliado por Julio César, Augusto, Vespasiano, Nerva y Trajano. Fue el centro de la vida de Roma desde el siglo VIII a.C. hasta el VI después de Cristo. Durante la Edad Media quedó cubierto por varios metros de tierra y era conocido como el Campo de las Vacas. Podéis imaginar la razón. Los principales restos pertenecen a varias basílicas y algunos templos. Las basílicas no tenían en tiempos romanos ninguna connotación religiosa. Eran simplemente grandes edificios diáfanos cubiertos que permitían a los habitantes de la ciudad reunirse evitando las inclemencias del tiempo. En uno de los lados del foro podéis ver algunos edificios que se han conservado increíblemente bien. La Curia, el templo de Antonino y Faustina y el de Rómulo, básicamente porque en el medievo fueron transformados en iglesias. Al otro lado, junto a los imponentes contrafuertes de la Domus Tiberina, el complejo de las Vestales, las únicas sacerdotisas de Roma, 6 en total,
cuyo cometido era mantener encendido un fuego que si se apagaba acarrearía fatales consecuencias para la ciudad y el imperio. Las vestales no podían tener ningún defecto físico y debían permanecer vírgenes, so pena de muerte, durante los 30 años que duraba su sacerdocio. Junto a la salida del foro podéis visitar los imponentes restos de la Basílica de Magencio, dedicada a la aplicación de la justicia y a los negocios. Para que os hagáis una idea de su tamaño, lo que hoy queda en pie es solo una de las naves laterales y la altura de la nave central superaba con creces la de esta. Solo se conserva una de sus columnas. La vimos ayer frente a la iglesia de Santa María Maggiore. Aunque a estas alturas estaréis cansados, deberíais dar un último paseo hasta el templo de Venus y Roma, desde donde podréis disfrutar de las que sin duda son las mejores vistas del Coliseo y del Arco de Constantino. A escasos minutos del Palatino encontraréis el Foro de Trajano, el mayor conquistador del Imperio Romano. Este foro, inaugurado a principios del siglo II, es el más grande construido nunca en Roma, con una enorme plaza porticada de 300 metros de largo. Destaca en él la columna trajana, de 38 metros de altura, construida para conmemorar la primera de sus conquistas en Dacia. Su interior es hueco y una escalera permitía el acceso a lo alto de la misma. Los relieves, originariamente polícromos, fueron añadidos tras su muerte y describen sus campañas bélicas. Si desenrollásemos estos relieves, obtendríamos un friso de nada menos que 200 metros de longitud. Del foro quedan además algunas columnas de la Basílica Ulpía, cuya reconstrucción encontraréis en el mercado de Trajano y el propio mercado, o mejor dicho, la mitad, porque al otro lado del foro existía otro edificio mastodóntico simétrico a este. ¿Vamos a verlo? Bienvenidos al primer centro comercial de la historia. Bueno, eso me lo acabo de inventar. Esta mole fue terminada en el año 110 después de Cristo. Ignoro si es el primero o no, pero se asemeja bastante a lo que hoy en día es un centro comercial. Sus 3 plantas más bajas albergaban 150 tiendas, en latín tabernae, donde se comerciaba con aceite, vino, pescados y mariscos o frutas y verduras. Desconozco, eso sí, si había algún Zara. Por otro lado, las plantas superiores estaban ocupadas por oficinas y una biblioteca. El estado de conservación es increíble. Si desde fuera parece imponente, desde el interior lo es aún más. Resulta extremadamente fácil perderse por sus pasillos. Además, son muy recomendables las vistas desde la parte alta. Venir al atardecer puede ser una buena opción. El edificio es una auténtica pasada, está perfectamente conservado, vale cada céntimo. Como museo, sin embargo, deja un poquito que desear. Te enteras muy bien de todo lo que tiene que ver con Trajano, pero no hay absolutamente ninguna información sobre el mercado.